Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y como siempre en este espacio concentramos nuestra atención en la salud y también en las enfermedades, cómo prevenirlas, cómo detectarlas a tiempo, todo por la coyuntura del COVID-19 que por supuesto hay que tener muy presente, porque para nadie es un secreto que cambió nuestras vidas, pero nuestras vidas tenemos que seguirnos cuidando. Y hoy pues nos vamos a concentrar en el cáncer de próstata. En Colombia, 1 de cada 4 casos de cáncer detectados en hombres es de próstata. Según el Observatorio Global de Cáncer de la OMS, este cáncer es la segunda causa de muerte más común relacionada con cáncer en hombres en Colombia. En 2020, por ejemplo, se diagnosticaron con exactitud 14.460 nuevos casos en el país y 3.800 personas fallecieron por cuenta del cáncer de próstata. Si bien estas cifras, así nomás, pueden generar para algunos alerta, alarma, preocupantes, nosotros hoy queremos concentrarnos en esas causas reales, cómo detectar, qué recomendarles a sus parejas, a su esposo, a su padre, a su abuelo. Cosas que hay que tener presentes para detectar a tiempo el cáncer de próstata, que seguramente de esta manera podremos salvar vidas. La invitación es para que también se den una pasadita por nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Red Más. Ahí encuentran también los contenidos de Más Salud en tus Manos, los diferentes programas, los diferentes temas que hemos tocado aquí, también a manera de consulta. Y por supuesto en nuestro Instagram, @RedMásTV, encuentran las publicaciones de todos los programas y también ubican la de Más Salud en tus Manos para que nos den sus comentarios, sus propuestas sobre los temas que podemos tocar en este espacio. Bienvenidos, hoy hablamos del cáncer de próstata. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en los hombres a nivel mundial. Una enfermedad que afecta a más de 1,2 millones de personas en el mundo. En Colombia, a febrero de 2021, se han registrado 44.500 casos de cáncer de próstata y es la segunda causa de mortalidad por neoplasia según el análisis de la situación de la salud en el país. La aparición del cáncer de próstata está directamente relacionada con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecerlo. En nuestro país, 1 de cada 3 hombres mayores de 50 años tiene este tipo de cáncer. Otros factores que pueden aumentar el riesgo del cáncer de próstata son los siguientes. Si se ha diagnosticado con cáncer de próstata a un familiar cercano, como un padre, hermano o hijo, quizás el riesgo sea más alto. Las personas obesas son más propensas a desarrollar este tipo de cáncer de manera agresiva. Y como siempre en este espacio tenemos un especialista invitado quien nos comparte justamente esas recomendaciones, eso que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de cáncer de próstata, porque hay que hablar más de este tema. Mauricio Plata, él es jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Es investigador líder con una maestría en epidemiología clínica y bioestadística. Pues doctor, bienvenido y muchísimas gracias por regalarnos este espacio dentro de su agenda. Hola, muchas gracias a usted y un saludo a todos los televidentes. Doctor, para iniciar deberíamos hacer un panorama muy general sobre lo que significa el cáncer de próstata. ¿Qué es exactamente este cáncer? Sí, el cáncer de la próstata en general, la palabra cáncer implica, digamos, todos aquellos cambios a nivel celular que obligan a los tejidos y a las células a hacer unas, replicaciones no controladas y de esta manera crecimiento celular no controlado y no regulado por el cuerpo. La próstata no es un órgano ajeno a esto y de hecho el cáncer de próstata es una de las enfermedades tumorales más frecuentes en hombres, si no la más frecuente. Entonces es una condición de altísima importancia y de altísima relevancia en cualquier sistema de salud y que debe, recibir la atención más correcta y más adecuada. Doctor, ¿y se puede hablar de tipos de cáncer de próstata? Sí, digamos que el cáncer de próstata tiene un gran espectro en su presentación. Yo creo que es muy importante entender que si bien es la neoplasia más frecuente en hombres y también es la segunda causa más frecuente de mortalidad en muchos sitios del mundo, incluyendo a Colombia, hay algunos tumores de la próstata que tienen un comportamiento indolente, o sea, son tumores que no tienen un comportamiento muy agresivo, pero hay otros que tienen comportamientos agresivos.
Esa agresividad nosotros la podemos cuantificar y la podemos medir cuando estudiamos adecuadamente los pacientes para tratar de anticiparnos un poquito y predecir cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad. Sin embargo, eso no siempre se logra de una manera adecuada. Entonces, es de altísima importancia poder clasificar muy bien el tipo de cáncer de próstata que la persona tiene para saber qué tipo de tratamiento eventualmente debe recibir. Y entendiendo entonces este panorama, doctor, hablando de que hay una posibilidad de que este cáncer no sea agresivo, pues uno podría pensar que no son síntomas como muy explícitos, entendiendo también que hay otros que de pronto sí se sienten más. ¿Cuáles podrían clasificarse como los síntomas más comunes, los recurrentes, aquellos a los cuales hay que prestarles más atención? Sí, digamos que uno de los grandes retos e inconvenientes que tiene el cáncer de la próstata es que no produce síntomas. Es una enfermedad asintomática, sobre todo en aquellas personas en las cuales todavía podemos ofrecer una opción de tratamiento con intención curativa. Entonces, es un gran reto y una gran dificultad porque habitualmente esta enfermedad no produce síntomas y es la razón por la cual la pesquisa o la búsqueda activa de la enfermedad o el tamizaje activo de la enfermedad es tal vez una de las posibilidades que tenemos de diagnosticarla tempranamente. Se lo voy a poner en números, Paola. El cáncer de próstata lo estudiamos habitualmente con una prueba de sangre que se llama el antígeno prostático. Es una prueba que se introdujo en la década de los 90 y lo estudiamos adicionalmente haciéndole a la persona un tacto rectal. Antes de la década de los 90, el cáncer de la próstata era una enfermedad frecuente y la gente moría de manera importante por el cáncer de la próstata. Con el screening y la introducción del antígeno prostático y el tacto rectal, la frecuencia de detección de la enfermedad aumentó, pero la mortalidad del cáncer de la próstata bajó en el mundo. ¿Cuánto bajó? Más de un 30% a través de los programas de pesquisa y de screening. Pero ahí también hay que ser muy cuidadosos. ¿Todo el mundo necesita buscar activamente la enfermedad? La respuesta es no. ¿Cierto? Hay una población específica que se beneficia de hacerlo de manera muy activa y muy frecuente. Creo que todos los hombres por encima de los 40 años deberían por lo menos consultar una vez al urólogo para un examen de tacto rectal y antígeno prostático y definir el riesgo que esa persona tenga de desarrollar cáncer de la próstata. No es lo mismo el riesgo que puede tener una persona de raza afrodescendiente, por ejemplo, que además tenga antecedente familiar de cáncer de próstata, de una persona que no lo sea. Y ahí se define una búsqueda activa de la enfermedad diferente. Es probable que en el primer caso, la persona que sea de raza afrodescendiente y tenga antecedente familiar de cáncer de próstata, todos los años yo tenga que hacer screening de cáncer de próstata con tacto rectal y antígeno prostático. Pero en la otra persona, a los 40 años que vino una vez al urólogo, se le hace su examen de próstata, el antígeno sale normal y el tacto es normal, es probable que el urólogo le diga: usted tiene que volver en 3 o 4 años nuevamente a buscar, digamos, la enfermedad. Entonces, depende del riesgo que cada persona tenga, hacemos un screening. No es taxativo para todo el mundo hacerlo todos los años, pero sí es, digamos, potestad de la persona que puede guiar, digamos, cómo debe hacerse ese screening, que en este caso sería el urólogo, determinar cada cuánto la persona debería venir para hacer este examen. Ok, doctor, o sea, no es, por ejemplo, en otros tipos de cáncer, por ejemplo, con la mujer, que hay que hacer, digamos, cada año una prueba, un testeo. No, aquí es una recomendación para los mayores de 40 años de manera libre. ¿Y quiénes de pronto tendrían que tener ese riesgo? ¿Quiénes pueden tener en cuenta ese riesgo? El doctor mencionaba personas afrodescendientes. ¿Quiénes más? Digamos que es muy importante precisar ese punto. Hay una recomendación de un screening basal para todas las personas y de ahí se define el riesgo, que es lo que estamos mencionando, para saber cada cuánto la persona tiene que venir. Y hay unas poblaciones que tienen mayor riesgo. Los pacientes de raza afrodescendiente tienen un riesgo de cáncer de próstata mucho más elevado. Eso está medido en casi todas las latitudes geográficas en donde se encuentra un riesgo importante de cáncer de próstata. Y hay que recordar que en Colombia nuestra ancestría afrodescendiente es importante y de una u otra forma genéticamente nosotros podemos tener una carga muy grande de cáncer de próstata por antecedentes o pasados antecedentes afrodescendientes en nuestras familias. Entonces es muy importante definir ese riesgo. ¿Qué otras personas pueden tener un alto riesgo? Las personas que tienen antecedente familiar de cáncer de próstata en su papá o en hermanos. Habitualmente es en esa primera línea en donde tenemos ese gran riesgo. ¿Qué otro tipo de tumores le confieren riesgo de cáncer de próstata a las personas? Si yo tengo antecedente de cáncer de seno
mi familia, mi mamá, mis hermanas han tenido cáncer de seno, es un tipo de cáncer que es un adenocarcinoma igual que el de la próstata, que confiere un mayor riesgo de cáncer de próstata en los hombres. Muy importante tener eso en cuenta también en la familia. ¿Qué otro tipo de tumores? Hay un tipo de tumores colorectales que se llama una enfermedad colorectal o cáncer colorectal familiar, que se ha asociado a desarrollo más temprano de tumores de la próstata. Y hay ciertas razas, además de la raza afrodescendiente, que se ha visto ciertos linajes específicos que pueden tener más cáncer de próstata. Un ejemplo son los judíos de la línea Ashkenazi europea, donde se ha visto que pueden tener un riesgo más alto de desarrollar cáncer de próstata, y esto es basado en la genética en esta población. Entonces, esos son factores de riesgo potencialmente modificables que hacen que la gente tenga que venir más tempranamente. Se mencionaba la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollos de cáncer de próstata, sobre todo agresivos. Nosotros hemos visto cómo los pacientes con obesidad son pacientes que tienen tumores más agresivos de la próstata e implica, digamos, claramente un factor de riesgo de la enfermedad potencialmente modificable. Y creo yo que esos son como los gruesos factores potenciales de riesgo que hay que tener en cuenta para hacer una búsqueda activa de la enfermedad. Doctor, teniendo en cuenta entonces eso, hablemos también de las pruebas que mencionó. Hace un momento mencionaba la prueba antígeno prostático y la prueba de tacto rectal. Entonces, ¿por qué los adultos, si es lo que hemos escuchado, que incluso ya resulta ser un mito, una leyenda urbana, que más bien le tienen como miedo a esa prueba del tacto rectal? ¿Es tan agresiva, tan complicada? ¿O hay otras personas, en otros casos, que dicen que ya con el resultado del antígeno prostático no tienen que hacerse la prueba del tacto rectal? Entonces, que están bien, que todo bien, que tranquila la familia. Sí, ese es un punto supremamente importante. Los dos exámenes no son excluyentes, son exámenes complementarios, se los voy a poner así. La probabilidad de tener un cáncer de próstata con antígenos normales, o sea, con valores de antígeno normal, es de casi el 20 a 25%. O sea, 1 de cada 4 cánceres de próstata, 1 de cada 5 o 4 cánceres de próstata pueden tener un valor de antígeno prostático completamente normal. De ahí la importancia de realizar el tacto rectal. El tacto rectal nos permite detectar nódulos en la próstata, y en muchos de nuestros pacientes es la forma complementaria en que podemos detectar la enfermedad. Es supremamente frecuente que encontremos cánceres de próstata por tactos rectales. Entonces, creo que es un error pensar en que solo el antígeno nos puede ayudar a buscar activamente la enfermedad. Y el tacto rectal, en la mayoría de las personas, y nosotros hemos hecho estudios cualitativos para tratar de mirar la percepción del tacto rectal en los pacientes, es un examen prácticamente indoloro. Claramente tiene es un examen molesto porque pues hay una invasión de un orificio natural que es incómodo para la persona, pero es un examen que toma 5 segundos, es un examen realmente rápido, y no recuerdo prácticamente ningún paciente que haya tenido una experiencia emocionalmente más fuerte de lo que pensaba que iba a ser cuando se hace el tacto rectal. La gran mayoría de personas dicen, me imaginé esto iba a ser mucho más complejo, me imaginé esto iba a ser mucho más demorado. Es un examen realmente sencillo. Y lo que es interesante, Paola, es ver cómo ya se ha desmitificado el tacto rectal en nuestro país, un país en donde el machismo es supremamente fuerte, arraigado en muchos sitios de nuestro país. El tacto rectal cada vez la gente lo concibe de una manera mucho más natural y entiende la importancia de hacer la búsqueda activa del cáncer de la próstata, primera causa de cáncer en hombres. Y entre tanto, pues los hombres también le han puesto un poquito de humor, ¿no?, al tema de ese examen. Doctor, ¿o no le han dicho doctor manotas por ahí para que se ría un poquito? Es probable, sí. Vamos a una y no solo pausa. eso, muchas otras cosas. Ok, vamos a una pausa, doctor. Ya seguimos hablando del cáncer de próstata. No existe ninguna estrategia comprobada para la prevención del cáncer de próstata. Sin embargo, tomar decisiones acertadas sobre una vida saludable puede ayudar a reducir los riesgos, así que tenga en cuenta lo siguiente. Reducir la cantidad de grasa por día, limitar los alimentos grasos y elegir las variedades bajas en grasa. Por ejemplo, reducir la cantidad de grasa que se le agrega a los alimentos al cocinarlos, seleccionar cortes de carne magra y elegir lácteos bajos en grasa. Las frutas y verduras tienen muchas vitaminas y nutrientes que se cree reducen el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Es necesario controlar el peso consumiendo menos calorías al día y aumentando la cantidad de ejercicio. Si el peso es el adecuado, se debe mantener y seguir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y granos integrales.
Recuerde que lo más importante siempre es la prevención y consultar con su médico. La prevención y la consulta a tiempo, sí, son claves para justamente evitar la muerte por cuenta del cáncer de próstata, pero si se llega a la muerte, ¿cómo se comporta realmente el cáncer de próstata, por ejemplo, cuando no se hace nada? Seguimos con nuestro doctor invitado, el doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor, hablemos un poco de, digamos, de la historia, de lo que pasa con el cáncer de próstata dentro del cuerpo, porque si bien con otro tipo de cáncer casi que mucha gente ya conoce cuál es su camino, cuál es el recorrido, cómo funciona, pero el cáncer de próstata realmente cómo actúa, teniendo en cuenta que ya nos había explicado que se puede comportar de manera indolente o agresiva. Sí, el cáncer de próstata, digamos, no es una enfermedad única, es una enfermedad que tiene todo el espectro de comportamiento y de pronóstico en muchos pacientes. Nosotros médicamente lo clasificamos en 3 grados de riesgo, un grado que llamamos grado bajo riesgo o riesgo, digamos, pequeño o disminuido, y un riesgo intermedio moderado y un alto riesgo. ¿Eso es basado en qué? Eso es basado en las características del tumor de la próstata que vemos en el microscopio, en la patología, y en los valores que tenga el antígeno prostático y los hallazgos del tacto rectal de la persona. Eso es lo que nos permite clasificar ese riesgo. ¿Y ese riesgo qué traduce? Riesgo pronóstico, riesgo de sobrevida a largo plazo, y riesgo que además implica necesidad de tratamiento o no en una persona. Entonces, el cáncer de próstata es una enfermedad que tiene un gran espectro de comportamiento, es una enfermedad muy variable y es, digamos, de altísima importancia definir qué tipo de cáncer tengo yo, que va a ser completamente diferente al que pueda tener otra persona, y el riesgo y necesidad de tratamiento hace que sea completamente diferente, lo cual hace que la historia natural de la enfermedad pues sea completamente diferente en cada uno de nosotros. No es lo mismo que a una persona le diagnostiquen cáncer de próstata X, reciba un tratamiento, y otra persona se le diagnostique también el cáncer de próstata y reciba un tratamiento completamente diferente, y es la razón por la cual debemos tratar de ser muy juiciosos en la evaluación. Y para tener en cuenta un esquema general de las opciones de tratamiento, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué posibilidades hay de recuperación? ¿Cuáles son las posibilidades de un tratamiento, digamos, efectivo y acertado, entendiendo, digamos, los diferentes grados y niveles del cáncer de próstata? Sí, digamos que opciones de tratamiento hay varias. Hay una opción que nosotros llamamos la vigilancia activa. Es la opción que utilizamos en algunos pacientes muy seleccionados que tienen tumores de la próstata de muy bajo riesgo, en donde hacemos un seguimiento muy controlado del paciente sin necesidad de hacer una intervención activa, pero el paciente tiene que cumplir una serie de criterios importantes para esto, sobre todo criterios de adherencia, para venir al urólogo de manera regular y juiciosa, comprometerse en un seguimiento juicioso, y en esos pacientes podemos seleccionar la opción de seguimiento activo, que no es no hacer nada, sino es seguirlos en el tiempo para mirar si diferidamente necesita la persona o no necesita una intervención. Pero en muchos pacientes hemos logrado impactar en la mortalidad ¿a través de qué? A través de cirugía, que permite erradicar el cáncer de la próstata, o a través de radioterapia, que permite erradicar los tumores de la próstata. Son como las 2 modalidades de tratamiento que existen en este momento en el mundo, y en Colombia están disponibles desde hace mucho tiempo, y de la cual, digamos, obtenemos tal vez la tecnología que se utiliza en el mundo para poderlo hacer. Uno de los grandes, digamos, avances desde el punto de vista tecnológico es la llegada desde hace varios años a Colombia de la cirugía robótica, en la cual, digamos, hemos sido pioneros en su implementación en el país. La cirugía robótica permite hacer una operación de próstata de mínima invasión y permite, a diferencia de la cirugía convencional del cáncer de próstata, que la persona tenga una recuperación, llamémoslo así, mucho más rápida. Al hacer orificios pequeños en la piel, el grado de invasividad de la intervención disminuye, entonces el tiempo de hospitalización de la persona disminuye de manera importante. Las secuelas también se ven impactadas de manera mucho más marginal que cuando se hace una cirugía convencional. Y esto se ha vuelto casi que una constante. Cuando uno mira los números de cirugía robótica para tratamiento de cáncer de próstata en el mundo, cerca del 90% de las prostatectomías a nivel mundial se hacen por vía robótica. En nuestro centro, cerca del 85% de las prostatectomías las hacemos en este momento utilizando el robot, y eso nos permite tener unos desenlaces diferentes también. No quiere decir que las otras vías no sean buenas. La vía, digamos, clásica de cirugía abierta es una cirugía que funciona bien, pero claramente la mínima invasión es lo que se va a preferir en la mayoría de los pacientes en este momento. Y la otra opción es la radiación, que es una técnica en la cual se emiten
rayos específicos que van a matar las células tumorales, que también tiene una gran utilidad en los pacientes, pero que requiere, digamos, de una muy juiciosa evaluación para su aplicación y obviamente el concurso del radioterapeuta oncólogo para poder realizar ese tipo de procedimientos. ¿Qué es importante? Muchos pacientes requieren los dos. Muchos pacientes y cerca del 30% de los pacientes van a requerir no solo cirugía como tratamiento, sino además la combinación con la radiación, que es importante tenerlo en cuenta. Pero eso ha impactado en la sobrevida de los pacientes. Y obviamente, entre más finos somos con las intervenciones, menos secuelas se generan con el cáncer de la próstata, de las cuales las que más tememos son las secuelas sobre la función sexual y las secuelas sobre la continencia urinaria, que si bien existen, cada vez son menores. Cada vez logramos que estas secuelas impacten mucho menos a nuestros pacientes y de una u otra manera se beneficien de realizar una intervención para el tratamiento del cáncer de la próstata. Importante esas dos partes que mencionó, de pronto eso también incluso por el miedo, por el susto de esas secuelas, pues la gente se abstiene incluso de hacer un diagnóstico temprano, pero ya sabiendo que cada vez menos estas consecuencias son menos graves, menos están presentes, pues es una muy buena noticia. Doctor, también hay que hablar de lo que pasó durante la pandemia, porque si bien es cierto que esta situación nos mantuvo guardados, pues también eso hizo algunas consecuencias respecto a la continuación en los exámenes médicos, en los tratamientos. Después de la pausa, hablamos entonces de esas recomendaciones generales para los potenciales pacientes. Seguimos hablando del cáncer de próstata. Nos acompaña el doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Es investigador líder con una maestría en epidemiología, clínica y bioestadística. Pues doctor, a manera de recomendación y ya casi que para concluir este programa, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que decirle a aquellos hombres, el esposo, el papá, el abuelo, que de pronto prefieren mantenerse tranquilitos y no ir al médico? Yo creo que claramente la recomendación es perder el temor a la búsqueda activa del cáncer de la próstata. Es estimular a las mujeres, a las parejas de cada uno de nosotros a que motiven a sus maridos a acercarse al urólogo. El examen de la próstata es un examen realmente sencillo y rápido y puede salvar vidas, claramente. El impacto que tiene la enfermedad en la cantidad de vida de las personas es de manera, digamos, importante, y eventualmente la búsqueda activa de la enfermedad es lo que nos va a permitir diagnosticarla de una manera precoz. Y con este momento de letargo casi que tuvimos muchos alejados de nuestro médico, algunos suspendiendo de manera autónoma los tratamientos, creo que también el mensaje es a retomar, a no parar, si hay un diagnóstico, a continuar el proceso que el médico le recomiende. Así es, Paola. Yo creo que la pandemia tuvo un impacto muy importante en dos cosas. Lo primero, en el tratamiento de múltiples enfermedades que tuvimos que diferir por la pandemia, no tanto el cáncer, porque el cáncer era una de esas enfermedades prioritarias en las cuales logramos hacer tratamiento de muchos pacientes durante la pandemia, pero sí claramente de la búsqueda activa de la enfermedad. Yo creo que la invitación a todos los oyentes es nuevamente a reconsultar a su urólogo para hacer el diagnóstico oportuno del cáncer de la próstata. Por suerte, la gran mayoría de nosotros que consultamos al urólogo no vamos a tener la enfermedad, y eso es una gran tranquilidad para cada uno de nosotros, pero en ese porcentaje menor en la que se logra encontrar una enfermedad tumoral cancerosa de la próstata, se pueden beneficiar de un tratamiento oportuno si lo hacemos de una manera racional. Es común ver ahorita como muchos pacientes llegan cada vez con más enfermedades. La gente por la pandemia se queda en casa, es lógico, uno no quiere, digamos, de una u otra forma durante pandemia asistir, salir, ir a un hospital, mucho menos, pero muchas veces las enfermedades avanzan de manera importante, y yo creo que lo que se nos viene en los próximos años es todo ese acúmulo de enfermedades no diagnosticadas, no solo de cáncer, sino muchas otras enfermedades que dejamos de tratar durante casi año y medio, y de pronto un poco más, porque pues todavía estamos en pandemia. Sí. Creemos que estamos ya fuera de la pandemia y no es cierto. Nosotros estamos en la mitad de una pandemia aún. Lo que pasa es que en una condición diferente en este momento post vacunas, pero de una u otra forma todavía vamos a tener todo ese coletazo de lo que la pandemia está generando en nuestra actividad médica y en la salud de cada persona. Pues ahí estaba el doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el agradecimiento por habernos acompañado y a ustedes con la invitación para que sigan conectados con la programación de Red Más. Y por supuesto, nos vemos en una próxima entrega de Más Salud en tus Manos. Mientras tanto, sigámonos cuidando.